Dios te bendiga y Dios te fortalezca. Nos unimos en intercesión, nos unimos en amor, confiando y creyendo en Dios que le está obrando poderosamente sanidades, señales, prodigios, milagros y maravillas para la gloria de Dios. Recuerda que la oración es una necesidad, no es una opción. Jesús nos enseña en Lucas 18, verso 1 al 8 acerca de una viuda y un juez injusto. Debido a la persistencia, la viuda obtuvo lo que ella necesitaba, que le hiciera justicia de su adversario. Jesús enseña que cuanto más nosotros si clamamos a nuestro Dios de día y de noche, Él no tardará en respondernos. Así que necesitamos la oración, necesitamos orar siempre, como la necesidad del agua, como la necesidad de los alimentos, como la necesidad del oxígeno que respiramos. Necesitamos mantener una vida diaria de oración, una vida diaria en comunión con Dios. Hay situaciones que tratan de robar la paz, robar el gozo en nuestra vida. Hay situaciones en las cuales trata de robar la salud en nuestra vida. Hay situaciones en las que usted y yo no hemos encontrado la solución para el problema, para lo que hemos estado viviendo. Mas sin embargo, le sé decir que hay una respuesta a todo ello. Está en la oración. La oración nos dará la victoria. La oración nos dará la comunión con Dios. La comunión nos dará dirección y la dirección nos dará la victoria que nosotros necesitamos. Entre más oramos, más conoceremos la voluntad de Dios. Recordemos que Jesús enseñó en Marcos 1:35 que era muy de mañana, siendo aún muy oscuro, y Él se iba a lugares desiertos y allí oraba. En Lucas capítulo 6, verso 12 nos enseña que Él se la pasó toda la noche orando a Dios. Así que encontramos en la Biblia pasajes bíblicos donde Él se dedicó plenamente a la oración para poder tener victoria en todo lo que Él hacía. Veamos en diferentes ocasiones en las cuales Él se iba de región en región, de lugar en lugar, para poder lograr obtener ese resultado que el Padre le había dicho. Podemos ver en Juan capítulo 6, cuando Él está en una región donde ha hecho muchos milagros. Dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veía las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando al mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Cuando
habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. El día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde había comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que dé todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero,
porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no cree, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre, dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Jesús nos enseña en las Escrituras parte de la vida que él llevaba constantemente, una vida de ocupaciones, una vida constante en el trabajo, en la obra de Dios, en el trabajo en el cual Dios le había encomendado. Jesús nos enseña que él tiene una labor principal en este caminar constante, un caminar constante en Dios, en una comunión íntima con Él, debido a que él, antes de moverse de un lugar a otro, él buscaba siempre estar con su Padre, él buscaba siempre estar en oración para poder tener un día de victoria, un día de bendición, un día de liberación, un día de restauración, un día de fuerzas nuevas, un día en el cual él pudiera llevar luz, pudiera llevar vida a los que no tenían. Una palabra que transformara su entorno, una palabra que transformara la vida de las familias, la vida de las personas a las cuales lo escuchaban. Vemos que en este capítulo 6 de Juan nos enseña que Jesús, antes de moverse de un lugar a otro, él buscaba lugares para orar. Dice la Biblia que en el capítulo 6 que él, subiendo al monte, se sentó y observó las multitudes que le seguían. Las multitudes que le seguían. Y enseguida dice la Biblia que él tuvo compasión de ellos. ¿Por qué? Porque eran como ovejas que no tenían pastor. Él tuvo compasión. En Mateo capítulo 9, verso 36 dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Así que Jesús ha observado a cada uno de ellos y él tenía esa compasión de cada uno de ellos, debido a que él mantenía una comunión con Dios, él mantenía una vida de oración con Dios. Veamos en Mateo 14:14, dice: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. La compasión de Dios al ver a las multitudes que le seguían. Vemos en este capítulo 6 de Juan, cuando él ve las multitudes y dice que
le dieran de comer, que los discípulos le dieran de comer. Ellos dijeron: 5 panes y 2 pececillos no bastará para alimentar a tanta multitud. Y Felipe dijo: 200 denarios no alcanzarán para alimentar a la multitud. Así que ellos esperaban que Jesús hiciera algo importante en ese momento. Ellos esperaban que su maestro les siguiera enseñando las cosas grandes y ocultas que ellos aún no conocían. Ellos esperaban que Jesús hiciera algo tan sobrenatural como siempre lo hacía. Así que Jesús está ahora viendo las multitudes. Multiplica los 5 panes y los 2 peces a más de 5,000 hombres. Multiplica el alimento, multiplica a cada uno de ellos, y ellos se quedan sorprendidos porque ven ahora a un Jesús multiplicador de bendiciones, a un Jesús que puede hacer tantas cosas sobrenaturales siempre cerca de ellos. Ellos pueden entender que todo lo que están viviendo es una vida sobrenatural. Jesús les empieza a hablar que Él es el pan que vino del cielo a dar vida al mundo, a dar vida a los hombres. Jesús les enseña que ellos tienen ahora que participar con Él. Ellos tienen que comer de Él, comer su carne y beber su sangre. Ellos necesitan aprender que tienen que mantener una comunión íntima con Él, comer su carne. La palabra de Dios es el verbo. La palabra de Dios es el pan que vino del cielo. La palabra de Dios dice en el verso 35, en el verso 63, que las palabras que Él nos daba, o las palabras que Él nos da, son espíritu y son vida. Las palabras que nosotros recibimos son alimento espiritual. Y el Espíritu Santo es quien nos sacia nuestra sed espiritual. El Espíritu Santo es, en Juan 7:37 y 38, dice que Él se paró el último día de la fiesta y le dijo: si alguien tiene sed, venga a mí, beba, y de su interior brotarán ríos de agua viva. Juan, en el Evangelio de Juan, su capítulo 4, habla con la mujer samaritana y le dice: si tú supieras quién te pide de beber, tú le pedirías a Él, y Él te daría agua que salte para vida eterna. Él te daría agua en la cual tú no volverías a este lugar a venir por ella. Ella le llamó la atención porque ella estaba viviendo una vida desesperada, una vida en la cual ella necesitaba ser saciada, su sed espiritual. Ella estaba viviendo, no vivía como una mujer formal con un matrimonio, porque ella tenía algo que a ella le había estorbado, quizá de muy joven, porque ella tenía un problema en la cual Jesús le dijo: ve y llama a tu marido. Entonces ella dijo: no tengo marido. Y le dijo: bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y con el que ahora vives no es tu marido. Ella entendió que Jesús era el Hijo de Dios. Ella dijo: me parece que tú eres profeta, me parece que tú eres el que esperamos. Y Él dijo: yo soy. Ella fue impactada por la palabra de Dios. Ella entendió claramente, aunque ella era para mucha gente era una pecadora. ¿Por qué? Porque ella no era digna de poder llegar quizá a ese pozo a sacar agua. Mas sin embargo, ella, al momento de tener ese encuentro con Jesús, ella dejó su cántaro y salió corriendo a buscar a muchas más personas para publicar que realmente ella había encontrado a alguien que realmente no la juzgaba, a alguien que realmente la había ayudado, a alguien que le había dado una palabra de vida eterna, una palabra de vida, una palabra de transformación, una palabra de liberación. Así que Jesús ahora, Él está haciendo la obra de Dios. Él está dependiendo plenamente de la oración. Él está dependiendo plenamente de la oración. Y de esta forma vemos cómo esta mujer es transformada,
Como esta mujer es como una atalaya, una voz para las demás personas. Corre hacia la región de Samaria y les habla a todas las personas, y vienen ellas a Jesús. Jesús les habla y mucha gente es transformada en ese tiempo. Mucha gente es cambiada, su razonamiento, su persona. ¿Por qué? ¿Debido a qué? Debido a la dirección que Jesús tenía, a la dirección que Jesús había tenido. Jesús tenía una comunión íntima con Dios. Él oraba constantemente. Marcos 1:35. Muy de mañana, siendo aún muy oscuro, Él estaba siempre buscando el rostro de Dios, buscando siempre la dirección de su Padre para poder seguir en el propósito que Dios tenía para con él. No importando el tipo de situación que estuvieran viviendo, no importando las persecuciones, no importando nada. Mateo capítulo 14, verso 23 dice la Biblia: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Este capítulo nos habla acerca de la travesía, cuando en Juan capítulo 6 los discípulos de Jesús van cruzando el mar a Galilea. Este capítulo nos habla que Él está en el monte orando. En 14:23 dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Él está orando. Antes de alcanzar a sus discípulos en el mar, cuando se les levanta la tormenta, Él está orando. Él está buscando la dirección de su Padre. Él está manteniendo una comunión íntima con Él. Él está observando lo que tiene que hacer. Él está en comunión con Él. Está orando. Está recibiendo esa dirección importante. Cuando ve a los discípulos que tienen esa situación en el mar, y dice en el verso 24 de Mateo 14: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Así que de esta forma vemos como ahora ellos pueden descubrir la gran bendición que su maestro esté orando, la gran bendición de que él se deje guiar por el Espíritu Santo. Ellos ven el resultado de la oración. Ellos ven el resultado en el cual, cuando Jesús les dice: pasen ustedes, adelántense mientras yo despido a la multitud. Al despedir a la multitud, ellos se subieron al monte. Jesús se subió al monte a orar. Él se subió al monte a orar. Juan capítulo 6 nos revela que ellos, después de que surgió ese milagro, ellos atravesaron el mar, ellos cruzaron el mar, ellos estaban del otro lado, ellos iban a medio mar cuando se les levanta la tormenta. Ellos ven a Jesús,
Jesús los alcanza, llega al otro lado, Jesús sigue predicando y empieza a enseñar acerca del pan, acerca del alimento espiritual. No solamente los milagros naturales son los que van a llevarnos a la vida eterna, sino el alimento espiritual, quien nos dará vida, quien nos dará una comunión con Él, una comunión íntima con Él a través de la palabra, a través de su palabra, a través de la oración. Nos ayudará a mantener nuestra vida diaria, nuestra vida fortalecida y ser guiados por la palabra, ser guiados por el Espíritu Santo. Romanos 8:14 dice que los guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que de esta forma los apóstoles empiezan a conocer aún más a su maestro, empiezan a ver que el resultado siempre está en la oración, empiezan a ver que Jesús depende plenamente de su Padre por medio de la oración. Vemos que en los versos finales del capítulo 6 de Juan dice que Pedro le dijo: Maestro, todos se van, y Jesús le dijo: ustedes también quieren irse. Entonces Pedro le dice: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Él se acuerda cuando Jesús lo levanta del agua, cuando él se está hundiendo. Él se acuerda cuando él le dice: Maestro, si eres tú, Jesús, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y Jesús le dice: ven. Y al momento que Pedro empieza a caminar en las aguas, en medio de la tormenta, entonces él, cuando él se está hundiendo, le dice: Maestro, estoy hundiéndome, estoy pereciendo. Jesús rápidamente lo saca del agua. Jesús entiende él que a quién puede ir si solamente él tiene palabras de vida eterna. A quién puede ir si solamente Jesús es el único ayudador nuestro, el que nos ha librado de tantas situaciones difíciles, el que nos ha librado aún de la muerte, el que nos ha dado fuerzas nuevas cuando nosotros no teníamos, aquel que nos dio esa ayuda que nosotros necesitábamos. Cuando nosotros estábamos hundiéndonos en aquella situación, Él extendió su mano, Él nos tomó de nuestra mano derecha, nos levantó y nos dijo: no temas, yo te ayudo, no temas porque yo estoy contigo. ¿Quién podrá ayudarnos en ese tiempo? Solamente Jesús, solamente Él, que entregó su vida por usted y por mí. Él es nuestro Salvador. Jesús les está demostrando que ellos tienen que aprender a orar. Ellos tienen que aprender a depender de Dios. Ellos tienen que aprender a que todo lo que ellos necesiten vendrá de Dios. No vendrá de otra cosa más. No vendrá de otro Dios, porque dice la Biblia que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre, solamente Jesús, Jesucristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el único quien puede salvarnos de condenación. Él es el único que puede salvarnos. Él es el único que puede liberarnos, el único que puede quitar esos malos pensamientos, el único que puede librarnos de los vicios, de la drogadicción, del alcoholismo. Él es el único que puede darnos esa paz y ese gozo en el Espíritu Santo. Vemos en este capítulo 6 cuando Jesús les habla y les dice: yo les estoy hablando acerca de palabras de vida, de palabras que dan vida. Él dijo: las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. Las multitudes les seguían, muchas multitudes les seguían. ¿Por qué? Porque les había alimentado solamente ellos habían recibido alimento a su necesidad en el momento, y ellos pensaban que con eso bastaba, con eso era suficiente. Jesús les dijo que no, y les dijo: ustedes me siguen porque yo les di de comer, solamente por eso. Pero ellos no entendían la revelación. Ellos no entendían que ellos necesitaban salvar su alma. Ellos necesitaban ser liberados de esos espíritus malignos que los atormentaban. Ellos no sabían. Ellos tenían que ser transformados y dar mucho fruto. Ellos no entendían que tenían que aprender para poder ser de bendición para otras personas. Veamos en una región en la cual muchas personas no se atrevían a pasar, en la región de Gadara, no se atrevían a pasar por esa región porque había un hombre que estaba endemoniado, el endemoniado gadareno. No se atrevían a pasar ahí porque ese hombre era agresivo, lastimaba a las personas. Esa región estaba tomada por muchos demonios.
Mas, sin embargo, Jesús llegó a ese lugar y cuando se encuentra, aquel endemoniado gadareno se encuentra con Jesús. Es transformado, es cambiado, su vida es transformada, su vida cambia plenamente. Y este hombre le dice a Jesús: permíteme que yo vaya contigo. Una vez que él es libre de esos demonios, una vez que él es libre de esos demonios, le dice a Jesús: permíteme que yo vaya a ti. Y él le dijo: ve a los tuyos, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. En el capítulo 8 de Lucas, del verso 27 al verso 39, el endemoniado gadareno es libre. Este hombre es transformado. En el verso 35 de Lucas 8 dice: y salieron a ver lo que había sucedido y vieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Las personas que lo veían en aquel momento, en aquellos sepulcros, andando quizás sin ropa, lastimando a las personas, cuando lo ven ya en su juicio cabal, cuando lo ven limpio, cuando lo ven vestido, cuando lo ven que ahora está escuchando a Jesús, ahora ellos tienen miedo de él. Porque cuando él estaba endemoniado tenían miedo de él porque les podía hacer daño. Y cuando lo ven en su juicio cabal, aún le siguen teniendo miedo. ¿Por qué? Porque algo ha llegado a su vida, ahora ha sido transformado. Ahora este hombre va a ser una luz en ese lugar. Este hombre va a ser un testimonio en ese lugar. Mas, sin embargo, cuando él le pide a Jesús que él quiere ir con ellos, le dice Jesús: no, vuélvete a tu casa. En el verso 38 dice: y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Él fue una luz, fue un testimonio. Muchas personas en la multitud de Juan 6 no lo entendían, porque solamente ellos veían los milagros para saciar su sed, su hambre natural, su hambre física, y ellos solamente querían tomar a Jesús para ponerlo como rey. Pero Jesús es algo, Él es Rey de reyes y Señor de señores, pero su reino es un reino, no era un reino en ese lugar o en ese tiempo, sino su reino sobrepasa los reinos de la tierra, los reinos naturales de la tierra. Él es el Rey de reyes y el Señor de señores. Ellos querían ponerlo en ese momento. Jesús entendió las intenciones de cada uno de ellos. Él buscaba lugares desiertos. Él buscaba lugares en los cuales ellos no intervinieran en el propósito que Dios tiene preparado para ellos. Así que de esta forma usted y yo debemos de entender la enseñanza de la oración que Jesús tenía constantemente, dependía de la oración. Para un día de victoria, para un día de bendición necesitamos la oración. Para poder salir adelante en estos tiempos difíciles para muchas personas necesitamos la oración. Para que usted pueda ser más que vencedor necesitamos la oración. Para que usted tenga sabiduría para actuar en diferentes situaciones o en diferentes circunstancias, necesitamos la oración. Para que usted pueda ver a Jesús revelarse en su vida, necesitamos la oración. Para que usted y yo podamos caminar siempre confiando en Dios como Pedro lo hizo, aún en la tormenta, aún en la tribulación, aún en la situación que él vivía en ese mar embravecido, necesitamos a Jesús. Necesitamos la oración. Necesitamos orar siempre sin desmayar. La viuda fue inteligente porque persistió
persistió hasta lograr lo que ella necesitaba. Y Jesús dijo, si ustedes persisten orando, lograrán obtener el resultado. Lograrán obtener el resultado que ustedes necesitan delante de su Padre. Cuanto más, si ustedes claman a Dios de día y de noche, les digo que Dios no tardará en responderles. Él les dará todo lo que ustedes necesiten. Así que la oración es una necesidad, no es una opción. Necesitamos orar siempre sin desmayar. Necesitamos estar siempre en comunión con nuestro Padre, alimentarnos diariamente, alimentarnos de ese pan que vino del cielo a dar vida a los hombres, alimentarnos de ese pan, saciar nuestra hambre espiritual, estar siempre buscando su presencia en todo tiempo, en todo lugar, a toda hora, estar conscientes que dependemos nosotros de Dios, guiados por el Espíritu de Dios. Si somos hijos de Dios, tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. Necesitamos buscar siempre a Dios. Marcos 1:35 era muy de mañana, siendo aún muy oscuro, Él estaba ahí orando. Lucas 6:12, toda la noche orando, toda la noche buscando a Dios en oración. En el día tenemos muchas ocupaciones. Necesitamos buscar siempre su presencia en horarios específicos para poder tener victoria. Durante el día que acontecerá, habrán muchas ocupaciones que le robarán el tiempo para orar. Mas sin embargo, usted tiene que ser inteligente, constantemente buscando en oración a Dios, muy de mañana, muy oscuro o toda la noche. Dios te bendiga y Dios te fortalezca. Queremos orar por tu necesidad, por tu petición. Recordemos que Dios tiene poder para ayudarte. Jesús dijo en Mateo 18:19 que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo en la tierra y pedimos cualquier cosa, nos será hecho por nuestro Padre que está en los cielos. Así que me uno a tu oración, me uno a tu petición, confío en Dios, creemos en Dios que Dios te ayudará. Cualquiera sea tu necesidad, Dios te ayudará. Me uno a tu petición en el nombre de Jesús. Padre, me uno, Padre Celestial. Nos unimos orando, poderoso Rey, declarando sanidad, liberación, restauración y fuerzas nuevas. Oh Padre Celestial, ¿dónde está? Padre Celestial, ahí escuchando los audios, mi Jesús. Oh Padre Celestial, me uno a su petición. Yo creo que tú puedes liberar, sanar, restaurar, fortalecer. Oh Padre Celestial, yo creo que tú tienes el poder para ayudar a un Padre Celestial, a aquel que el médico le ha dicho, Padre Celestial, que no hay solución para su problema, no hay solución para su enfermedad. Oh Padre, en el nombre de Jesús clamamos por ellos y declaramos sanidad. Declaramos ese milagro en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos ese milagro en el nombre de Jesús. Declaramos fuerzas nuevas para el que se siente débil espiritualmente. Aquel que ha pensado que ya no puede más. En el nombre de Jesús se destruye toda barrera, todo plan maligno, toda fuerza contraria, toda fuerza maligna, todo espíritu maligno es destruido en el nombre de Jesús. Y declaramos victoria por el poder de tu palabra. Maravilloso Jesús. Oramos por cada uno, Padre Celestial, de los que están en diferentes lugares, maravilloso Rey. Quizá, Padre Celestial, algunas personas están viviendo, maravilloso Rey, alguna situación difícil, algún problema personal, familiar. Oh Padre Celestial, yo creo, Padre, que usted le puede ayudar, maravilloso Jesús. Oh Padre, restaura los matrimonios, mi Jesús de Nazaret. Obra poderosamente, mi Jesús de Nazaret, en la vida de los jóvenes, en la vida de los niños. Oh Padre Celestial, obra, maravilloso Rey. Guarda, Padre Celestial, nuestra ciudad, nuestra colonia, nuestro estado, nuestro país. Guarda, Padre Celestial, el mundo entero. Oh Padre, nuestros hermanos y cada uno, Padre, los que se dedican, Padre, a anunciar tu palabra. Maravilloso Rey, te pedimos que los llenes más de tu Espíritu Santo. Oh Padre Celestial, que tú los sigas guiando, que tú los sigas dirigiendo, poderoso Rey, y por ningún momento descuidemos, Padre, la oración, la comunión contigo, maravilloso Rey. Oh Padre, en el nombre de Jesús se destruye todo plan maligno, mi Jesús de Nazaret, en contra, Padre Celestial, de todo aquello, de todos familiares, Señor eterno, o las personas que están orando, las personas que están clamándote a ti, Padre Celestial, por esa nueva oportunidad, mi Señor eterno. Oh Padre, tócalos, transfórmalos, maravilloso Rey, que sus pensamientos sean transformados, que su vida cambie completamente, que tu Espíritu Santo los llene, maravilloso Jesús, para que ellos puedan ser libres, Señor eterno, de aquella situación que están viviendo, Padre, en el nombre de Jesús. Salmo 127:1 dice la Biblia que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Padre, oramos por cada una de las personas, mi Señor eterno, que están, Padre, trabajando en diferentes áreas, poderoso Jesús, diferentes áreas,
agencias, Padre, como policías municipales, estatales, federales, como Guardia Nacional, poderoso Jesús de Nazaret, soldados marinos, poderoso Jesús de Nazaret, y todas aquellas personas, poderoso Jesús, que se dedican a guardar bien de la ciudad. Padre, en el nombre de Jesús te pido que los guardes, Señor, que los llenes de tu Espíritu Santo, que ellos puedan conocerte, que ellos puedan conocer que de ti depende, Padre, la mejor seguridad. Oh Padre Celestial, de ti depende su vida, maravilloso Rey. En el nombre de Jesús clamamos por ellos, clamamos por todos los que laboran, Padre Celestial, en diferentes trabajos, maravilloso Rey. Guárdalos, protégelos, líbralos del mal, Padre Celestial. Líbralos de todo peligro, de todo mal, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dale la sabiduría necesaria para seguir, Padre, buscando tu presencia. Maravilloso Rey, para que ellos puedan, Padre Celestial, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás que sea añadido, maravilloso Rey. En el nombre de Jesús declaramos victoria, sanidad, liberación, restauración y fuerzas nuevas. En el nombre de Jesús. Gracias, poderoso Jesús, por tu amor y tu misericordia, Padre y Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Dios te bendiga, Dios te fortalezca. Este es el Ministerio de la Última Pesca. Sigamos orando constantemente, 5:30 11 p.m. Recuerda, la oración es una necesidad, no es una opción. Síguenos en nuestra página, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Dios te bendiga.